Para hallar el producto cartesiano A por B, buscamos sus elementos de cada uno de los conjuntos. Para el conjunto A, aquí dice, las X pertenecen a reales, entonces todos los valores sirven. De donde dice tal que, esto debo utilizar yo. Tal que 2 menor X menor igual a. ¿Cómo interpreto esto? Para el conjunto A. Conjunto A va a ser igual desde 2 hasta 6, pero en 2 va a ser intervalo abierto, a eso se refiere acá. Intervalo abierto se simboliza con paréntesis. ¿Desde dónde? Desde 2 hasta dónde va a ser, hasta 6 positivo, intervalo cerrado. Ahí los intervalos cerrados se representan con paréntesis. Ahora un poquito vamos a resumir. Mayor a X menor a. Cuando son mayor que menor que, a esto se llama intervalos abiertos, ¿ya? Los intervalos abiertos, me van a mantener segmentado, ya va a ser segmentado, ya. Y cuando es X mayor igual, X menor igual, cuando es mayor igual, menor igual, se refiere a intervalos, ya. Entonces cuando son intervalos cerrados, incluido va a ser así, todo negreado. Segmentado es así con rayitas, incluido así todo negreado. Entonces, además, en las inecuaciones, cuando son intervalos abiertos, se representa con paréntesis, así. A eso representa intervalos abiertos. Mientras a intervalos cerrados se representa con corchetes. ¿Ya? Entonces, en función a eso. Aquí dice de 2 a 6. En 2 intervalo abierto, entonces paréntesis, 2 positivo, ¿hasta dónde? Hasta 6 positivo. Intervalo cerrado, corchete. De ahí viene. Eso sería mi conjunto A. ¿Cómo sería conjunto B? Para el conjunto B. Conjunto B, aquí tenemos, ya está en forma de intervalos, ya no necesito llevarlo. Ya directamente conjunto B es igual intervalo cerrado de -3 hasta más infinito. Siempre en infinito va a ser intervalo abierto. Intervalo abierto se simboliza con paréntesis. Entonces, conociendo los conjuntos A y B, el producto cartesiano A por B será igual al conjunto A, vendría a ser de 2 a 6, intervalo cerrado, por el conjunto B vendría a ser intervalo cerrado de -3 hasta más infinito, intervalo abierto. ¿Por qué le estoy colocando analíticamente esto? Debería formar 2 con 3, 2 con infinito, 6 con 3, 6 con infinito. Imagínense, los valores infinitos son de menos infinito hasta más infinito, no tiene límite, es decir, puede ser 1, 2, 3, 4, 1 millón, 2 millones, 3 millones, miles, miles, miles. Entonces yo no voy a hacer 6 con 1000, 6 con 1001, 6 con 2000, 6 con 3000, no alcanzaría ni la hoja, ¿no? Entonces, cuando son intervalos, así nomás interpretenlo. Lo más importante para poder representar un plano cartesiano, o mejor dicho, el producto cartesiano A por B, cuando presentan intervalos, es mediante la gráfica. Ya en la gráfica vamos a representar mejor. Conjunto va, eje Y, eje X. Al otro lado menos más. ¿Desde dónde estaría conjunto A? No se olviden, la A, conjunto A pertenece a X, conjunto B a Y. 2 a 6. 2 a 6. Aquí es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y conjunto B en Y, -3 a más infinito. Es hasta más infinito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más infinito está arriba. Ahora vamos a representar gráficamente nuestros intervalos. Conjunto A, ¿de dónde a dónde es conjunto A? Conjunto A es de abierto de 2, en X sería, no conjunto A, en X. Como es intervalo abierto, vamos a poner segmentado. Segmentado. ¿Cómo quedaría? Desde 2 positivo, aquí está 2 positivo. Desde 2, intervalo abierto,
y 6 intervalos cerrados, en 6 intervalos cerrados. El intervalo cerrado, pero no nos olvidemos cuando es intervalo cerrado, siempre va a ser incluido, ¿no? Ahí estamos mal. Ya entonces, cuando es intervalo cerrado es incluido. Mientras en el conjunto B, de menos 3 a más infinito, cuando es intervalo cerrado, incluido desde menos 3. Entonces, el producto cartesiano A por B va a ser de menos 2 intervalo abierto segmentado hasta 6 intervalo cerrado, incluido, y en conjunto B, menos 3 a más infinito. Menos 3 intervalo cerrado, de menos 3 hasta más infinito. Infinito se va hasta más para, no tiene límite, ¿no? Entonces vamos a colocarlo de menos infinito a más infinito. Más o menos todos los valores o todos los pares ordenados dentro de ese intervalo serán el producto cartesiano. Ya entonces esto evidentemente se va hasta más infinito, va a seguir avanzando hasta más infinito. O si no, podemos representar también más o menos así. Ya todo ese intervalo entre conjunto A y conjunto B para nosotros representan el producto cartesiano A por B. De manera que cualquier punto dentro de ese intervalo, hay una infinidad de pares ordenados que se van hasta más infinito, se va a ir cualquier punto, cualquier par ordenado que se encuentre dentro de esos dos conjuntos A y B, representarán al producto cartesiano A por B. Eso sería gráficamente. Relación es conjunto de pares ordenados que pertenecen al producto cartesiano A por B, donde las primeras componentes pertenecen al conjunto A y las segundas componentes al conjunto B. Además, una relación es el subconjunto del producto cartesiano. Ya, muy bien, primero teoría. Definición de relación. Ya, una relación es conjunto de pares ordenados que pertenecen al producto cartesiano A por B, o es decir, es el subconjunto del producto cartesiano A por B. Definición de una relación dice: conjunto de pares ordenados, todo lo que haya en este intervalo producto cartesiano A por B, conjunto de pares ordenados que pertenecerán al producto cartesiano A por B, o es decir, es el subconjunto del producto cartesiano A por B. Entonces, aquí por ejemplo yo selecciono este par ordenado, estos 4 puntitos. Eso para mí es una relación. Que un par ordenado aquí, aquí un par ordenado, aquí un par ordenado, un par ordenado, aquí un par ordenado. Entonces, este conjunto de pares ordenados, hay varios conjuntos pares ordenados. Entonces vendría a ser relación. Es subconjunto del producto cartesiano A por B. ¿Qué es función? Función, al igual que relación, es conjunto de pares ordenados que pertenecen al producto cartesiano A por B, donde las primeras componentes no se repiten. Es decir, a cada elemento de X le corresponde un solo elemento de Y. Ya podemos observar aquí. Una función es conjunto de pares ordenados que pertenecen al producto cartesiano A por B, donde las primeras componentes, entre comillas, X, no se repiten, es decir, a cada elemento de X le corresponderá un solo elemento de Y. Debe cumplir las condiciones de unicidad y la existencialidad. Unicidad significa que debe cortar en un solo punto en el eje X. Existencialidad significa que debe existir para cada X un valor de Y. Una función se denota como Y igual a f de X, donde Y es la variable dependiente y X es la variable independiente. Una función realizamos todos los días en nuestro quehaceres, ¿no?, del día. Por ejemplo, esta máquina. ¿Cuál es su función de esta máquina? En esta máquina
entra un producto, un insumo entra, ¿qué hace la máquina? Lo transforma, lo procesa y luego saca un producto. Entonces decimos que aquí podemos observar otros ejemplitos. Su peso de esta niña, 19. Su peso de este señor, 103. Su peso de estos, 72. De esta señora, 64. De manera que para cada elemento de X hay un solo elemento de Y. Eso sería una función. Existen funciones explícitas y funciones implícitas. Una función explícita es cuando la variable Y está despejada. Implícita es cuando la variable Y no se encuentra despejada. Habría que despejar todavía. Clases de funciones. Hay funciones inyectivas, funciones biyectivas y sobreyectivas. Van a leer esta partecita ya como tarea. En qué consiste una función biyectiva y una función sobreyectiva y función inyectiva. Valor funcional significa hay que dar valor, asignar un valor en la variable independiente. Un valor se le asigna. Por ejemplo, aquí, función de 0, función de 2, función de x más 2. Se le está reemplazando en cada x0. Se le está reemplazando en cada x 2, valor de función 2. Se le está reemplazando x más 2 en cada x. Luego se hacen las operaciones. A eso se denomina valor funcional. Una función, acabamos de mencionar en su definición, es conjunto de pares ordenados que pertenecen al producto cartesiano donde las primeras componentes no se repiten. Es decir, nótese aquí 2, 3, 4, de manera que en ningún momento las X se están repitiendo. Estas serían las X. No interesa si los componentes segundos, las Y, se repitan, pero las X no tienen que repetirse. Por lo tanto, al no repetirse las X, esto es función. Pero aquí 1, las X 2, 3, 3. De manera que, fíjense, 3 se está repitiendo aquí. Al repetirse las X, ya no es función, ya es relación. Para que sea función no tiene que repetirse las primeras componentes que son X. Por un lado. Por otro lado, pares ordenados pertenecientes a reales, para que sea función, la variable Y debe estar elevado a una potencia par. Estamos mal aquí, jóvenes, me van a borrar ya. A lo contrario, esta partecita. Pares ordenados X y Y pertenecientes a números reales, tal que cuando la variable Y está elevada a una potencia impar, ¿ya? Entonces es función. Pero si la variable Y está elevada a una potencia par, es relación. Por otro lado, pares ordenados pertenecientes reales, si al despejar la variable Y se despeja solamente con un solo signo, ya sea con menos o ya sea con más, la raíz cuadrada con un solo signo es función. Pero si al despejar la raíz cuadrada al otro lado va con los dos signos, más y menos, es relación. Cuando es con un solo signo, es función. Cuando es con los dos signos más o menos, ya se repetirían X, es relación. Por otro lado, cuando al intersectar, al cortar en eje X, intersectamos en eje X, cortamos así, al intersectar en eje X, corta en un solo punto, es función. Cuando al intersectar en eje X, corta en dos puntos, ¿no? Cuando al intersectar en eje X corta en un solo punto, en cualquier punto. Cuando corta en un solo punto, cuando se intersecta en eje X, es función. ¿Ya? Es función, ¿por qué? Porque cumple la unicidad y la existencialidad. Cumple la unicidad y la existencialidad. Ya, entonces decimos, cuando corta en un solo punto, entonces es función porque cumple la unicidad y la existencialidad.
existencialidad. ¿Qué significa eso? Que para cada, solamente que corta en un punto, esa es unicidad. Y para cada y existe un valor de x, existencialidad. Mientras en este otro, intersectamos en eje x, corta en dos o más puntos, no es función, es relación. Esto no es función. No es función. ¿Por qué no es función? Porque no cumple la condición de unicidad. Al no cumplir la condición de unicidad, esto se convierte en relación. Muy bien, eso sería en cuanto a las diferencias que hay entre una función y relación. Hay ejemplitos en su práctico. Una función explícita es cuando la variable y se encuentra despejada. Así, de esta forma se anota. Y a donde la variable, esta es variable dependiente, la variable dependiente, y la x es la variable independiente. La variable independiente. Y la función implícita. La función implícita es cuando la variable y no se encuentra despejada. Función implícita. Se denota así: fx punto y coma y igual a 0. De manera que la variable y no está despejado, es implícita. Cuando y está despejado es una función. Bien, jóvenes, en este caso, este ejemplo, fíjense, está en su forma implícita o explícita. Esta es mi función. Mi función está en su forma. Para convertir en la función explícita hay que despejar la variable dependiente, variable y. ¿Dónde se encuentra variable y? Aquí. Entonces, despejando quedaría raíz cúbica de y más x igual 2 coseno de x. ¿Cómo puedo despejar de ahí variable